Buenos días. Voy a voy a corregir un ejercicio sobre análisis financiero de la empresa. Os recuerdo que el análisis financiero lo que hace es básicamente estudiar la situación de la empresa en cuanto a su liquidez, o sea, la capacidad de pagar sus deudas a corto plazo, y su solvencia, que es la capacidad de la empresa de pagar el conjunto de sus deudas, ¿vale? En estos ejercicios habitualmente utilizamos el fondo de maniobra y los ratios. En este caso, nos piden en el apartado A calcular y comentar el fondo de maniobra y la ratio de liquidez. Y en el apartado B, calcular y comentar la ratio de garantía, explicando su significado. Entonces, vamos a empezar por el apartado A. Vale, veis que nos han dado datos sobre un balance, tenemos la información sobre su activo no corriente, el activo corriente, en total suman 100.000, y a la derecha tenemos las fuentes de financiación, patrimonio neto que son 10.000, el pasivo no corriente 60.000, eso son las deudas a largo plazo, y el pasivo corriente que son 30.000, que eso son las deudas a corto plazo. Bueno, os recuerdo que el fondo de maniobra es, un indicador de liquidez, que lo vamos a calcular restando al activo corriente el pasivo corriente. ¿De acuerdo? En este caso, el activo corriente son 60.000 y el pasivo corriente son 30.000. Pues hacemos la cuenta, 60.000 menos 30.000, nos queda que el fondo de maniobra es de 30.000 euros. ¿Vale? Este fondo de maniobra es positivo, es superior a cero, por lo tanto sabemos que la empresa, en principio, cuando tiene liquidez suficiente para pagar sus deudas a corto plazo, con sus activos más líquidos, con los activos que puede convertir más fácilmente en dinero. ¿Qué vamos a hacer ahora? En lugar de comentarlo directamente, vamos a calcular también el ratio de liquidez o la ratio de liquidez. La ratio de liquidez lo que hace es relacionar el activo corriente con el pasivo corriente, pero en vez de calcular cuánto es ese margen, digamos, en términos absolutos, o sea, en este caso 30.000 euros, lo que vamos a calcular es la relación que hay entre el activo corriente y el pasivo corriente. O sea, cuántas veces podría pagar las deudas a corto plazo con los activos líquidos que tiene la empresa, ¿vale? Pues es la misma fórmula que hemos hecho para el fondo de maniobra, pero en vez de restar activo corriente menos pasivo corriente, lo dividimos. Activo corriente entre pasivo corriente, ¿de acuerdo? En este caso serán los 60.000 divididos entre 30.000 y esto nos da 2, ¿vale? Recordad que si el ratio de liquidez nos da 1 o inferior, significa que la empresa no puede hacer frente a sus deudas a corto plazo con sus activos más líquidos, ¿vale? Así que estaría en una situación de suspensión de pagos o riesgo de suspensión de pagos. Luego, si está por encima de 1, pero relativamente cerca, pues eso, entre 1 y 1,5, lo que nos está diciendo eso es que la empresa tiene suficiente para hacer frente a sus deudas a corto plazo, pero su margen es muy pequeño, con lo cual, si la situación de la empresa empeora, se puede ver en un problema de que no pueda hacer frente a sus deudas a corto plazo, ¿vale? En ese caso, el ratio de liquidez sale 2. Como es superior a 1,5, esto lo que nos está diciendo es que la empresa tiene una buena situación de liquidez, ¿vale? Junto con el fondo de maniobra, que también hemos visto que es positivo, sabemos que la empresa tiene un nivel de liquidez adecuado, puede hacer frente a sus deudas a corto plazo con sus activos más líquidos. Este sería el comentario que nos piden. O sea, tenemos que explicar que como el nivel de liquidez es adecuado, eso significa que la empresa puede pagar sus deudas a corto plazo con
los activos que puede convertir fácilmente en dinero, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora qué ocurre. La primera parte, el primer apartado ya estaría. Ahora, el segundo apartado nos pregunta: calcula y comenta la ratio de garantía activo entre pasivo explicando qué indica. Vale, pues como vemos ahí, ratio de garantía es activo, garantía es activo entre pasivo. Vale, el ratio de garantía lo que nos está midiendo es la solvencia de la empresa. Si os fijáis, al dividir el activo, que son las inversiones totales de la empresa, o el valor de todas las inversiones de la empresa, entre el pasivo, que son las deudas de la empresa, lo que nos sale ahí es cuántas veces podríamos pagar las deudas de la empresa, el conjunto de las deudas de la empresa, tanto a corto como a largo plazo, con sus inversiones, con el valor de sus inversiones. ¿Vale? En este caso, el activo es la suma del activo corriente, que son 60.000, y el activo no corriente, que son 40.000. ¿Vale? Vamos a poner aquí total activo. Activo son 100.000. 60.000 más 40.000. Y en este caso, bueno, y a la derecha necesitaremos calcular el total del pasivo. Como el pasivo no corriente son 60.000 y el pasivo corriente son 30.000, pues sabemos que el total del pasivo son 90.000 euros. ¿Vale? Así que, ¿cuánto será el ratio de garantía? Pues los 100.000 euros de activo divididos entre 90.000 euros de pasivo. Al dividir 100.000 entre 90.000 nos sale que el ratio de garantía es 1,11. ¿Vale? Un ratio de garantía de 1,11 se interpreta así. Si el ratio de garantía nos sale inferior a 1, eso significa que la empresa no puede pagar sus deudas con el valor de sus inversiones. Y esa es una situación muy negativa porque nos indica que la empresa está en situación de quiebra. ¿Vale? Si la empresa no puede pagar sus deudas con todas las inversiones que tiene, nos indica que está en una situación de solvencia muy complicada. En principio es una situación de quiebra. Si la empresa tiene un valor del ratio de garantía que es superior a 1, pero es relativamente cercano, vamos a decir entre 1 y 1,5, eso nos está diciendo que en principio puede pagar sus deudas, el conjunto de sus deudas con sus inversiones, pero está muy cercana a un nivel de peligro. ¿De acuerdo? Entonces, si la situación empeora, corre riesgo de entrar en situación de quiebra. Para que la empresa tenga una situación de solvencia adecuada, mínimo nos tiene que salir un ratio de garantía de 1,5. ¿Vale? A partir de ahí, la situación de solvencia es adecuada. Como en este caso tenemos 1,11, lo que vamos a decir es que aunque el ratio de garantía supera el mínimo de 1, está o es muy cercano a este nivel. Por lo que si la situación empeora, podría entrar en riesgo de quiebra. ¿De acuerdo? Pues en este caso, tenemos que hablar como supera el mínimo de 1, la situación el problema, digamos en este caso, es un problema de solvencia. Así que tendríamos que, indicar simplemente que no podría hacer frente a sus deudas a largo plazo con el total de sus inversiones. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya quedado un poco más clara la parte, digamos, de análisis financiero, cómo calculamos y cómo interpretamos el fondo de maniobra, la ratio de liquidez y el ratio de garantía.